Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Espero que todos estén muy bien y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con nosotros mismos. Sí tiene que ver un poco con lo de los chakras, el aura, pero también tiene que ver con la parte emocional y es en la parte del autoconocimiento. Ven que muchas veces en la parte espiritual, energética, como yo les llamo los espirituales que hablan, dices que te tienes que conocer y ver lo que tienes para que puedas entender pues tu energía, tu espiritualidad, pero realmente el autoconocimiento es más hacia lo que nosotros nos conocemos personalmente, que también tiene que ver con lo que tenemos energéticamente, con tu campo áurico y con tu campo de los chakras, digámoslo así. Y entonces aquí vamos a hablar de este tema, porque a veces nos cuesta mucho trabajo el reconocernos o el autoconocernos a nosotros mismos. Es complicado porque tiene que ver con muchísimos otros factores emocionales que no estamos bien, que a lo mejor estamos en una depresión, que a lo mejor no estamos como en un sentido lineal o ecuánime o algo está pasando, estamos muy estresados o muchas cosas pueden pasar. ¿Se acuerdan que, bueno, cuando hablamos del aura, pues hablamos que todos tienen una energía y que tienes un positivo y un negativo? En este caso, pues la parte del autoconocimiento es ver y reconocer lo que somos realmente como seres humanos, como personas, en parte emocional, en parte energética, cuáles son nuestras cualidades, nuestros defectos, nuestras virtudes, lo que somos realmente, cómo nos manejamos, qué tenemos nosotros como aceptación de nosotros mismos y a veces confundimos muchas veces con otros factores, en el sentido de que como no te sientes muy bien, pues no tienes un autoconocimiento personal. Y eso cuesta mucho trabajo. Y aquí vamos a explicarles un poquito de cómo vamos a desmenuzar un poco el cómo nosotros nos podemos entender a nosotros mismos y comprender. Que sí tiene que ver con tu campo áurico, por supuesto, porque muchas veces si tú no tienes un conocimiento personal, pues no vas a tener un autoconocimiento energético. O esta parte que entiendes, no es tanto que tú tengas una habilidad extra, dijéramos que ves cosas y demás, no es por ahí, sino que realmente es entenderte lo que tú realmente eres. Y si tú reconoces tus defectos, tus virtudes, el cómo estás manejando las cosas, el cómo está funcionando, es mucho más fácil que te entiendas a ti mismo, es mucho más fácil que puedas fluir con todo lo demás. Y cuando entendamos esta parte, es mucho más sencillo que nosotros a nosotros mismos nos veamos. A los seres humanos nos cuesta mucho trabajo el autocriticarnos, pero mucho. Tú puedes criticar a la mejor al de enfrente y decirle, mira, estás así, y así, y así, y así, y así, tus cosas son positivas, esta parte negativa, pero al nosotros decirnos, oye, pues mis virtudes son estas, mis defectos son estos, no estoy bien aquí, no estoy bien allá, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y cómo lo tengo que solucionar, nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Y esto tiene que mucho tener con la parte de la observación. Hay gente que es muy visual y es muy visual hacia lo externo, o sea, tú eres visual hacia lo exterior, pero no eres visual hacia tu interior, o sea, no te observas a ti mismo, no observas la capacidad que puedes tener. Muchas veces sucede que si tú no crees lo que estás haciendo, pues bueno, pues en la parte laboral, personal, de relación, de todo, y normalmente a veces sucede en la parte laboral, no soy capaz de lograr esto, no tengo la capacidad de hacer las cosas como deben de ser, no tengo la capacidad de poderlo lograr. Y entonces, en esta parte importante es ver las cosas en ti y es observarte a ti, cuáles son mis virtudes, ¿no? En esta parte, qué virtudes tengo, qué defectos tengo, qué tengo que trabajar en esos factores, ¿no? Que tengo a la mejor en mis defectos puede ser muy aprensivo, que tengo que trabajar con mi aprensión, porque también esto se te puede ir a la parte de salud. ¿Qué tengo que hacer con mi parte de ansiedad, por ejemplo? No que tengas una crisis de ansiedad como tal, sino que a veces eres ansioso, en el sentido que todo lo quieres rápido, que todo lo quieres muy constante o muy rápido en ciertas circunstancias. Entonces, eso también puede ser un defecto. A lo mejor tu virtud es que eres un poco más ecuánime, objetivo, y entonces ahí vas midiendo tus cualidades y tus situaciones. Y entonces ahí vas a tener una percepción personal. ¿Cómo te percibes tú en muchos sentidos? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes?
cómo te sientes tú. A veces sucede que no nos vemos hacia afuera. ¿Qué significa esto, no? Que en esta parte tú veas hacia afuera cómo te ves tú. Y en esta parte muchas veces se trabaja el espejo, ¿no? Ver el espejo y decirte, a ver, tú, Alejandro, Alma, Bernardo, o como te llames, decir, a ver, yo y tu nombre, y verte en un espejo, soy así y así, positivo, negativo, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y eres en la parte de percepción, observarte, percibirte el cómo estás. Y entonces cuando eso suceda, es mucho más fácil que entonces vayas conociéndote un poco más en lo positivo y en lo negativo. Acuérdense que no todos somos luz ni todos somos oscuridad, somos duales y eso hace que nosotros tengamos como seres humanos como todos. Todos somos seres humanos, tenemos defectos, tenemos virtudes, nadie es perfecto en esta vida, ni nadie entiende la solución real de todo. Pero no es esta parte de decir: "Ah, es que yo soy", ¿no? Y empieza el ego a meter toda la parte del narcisismo personal, y entonces te empiezas a ver que tú eres, muy, digámoslo, muy perfecto en muchas cosas, porque nadie es perfecto, ni nadie no es perfecto, sino tenemos esta parte de la positiva y lo negativo. Y entonces ahí es cuando entiendes una parte de la aceptación, ¿no? Que si se dan cuenta dentro de los procesos de una parte de presión que tienes todos estos procesos del duelo, de la negación y demás, ya cuando tienes esta parte de aceptación, aceptas lo que está sucediendo y aceptas el cómo sucedió. Y es lo mismo contigo. Estás entendiendo el cómo aceptas tu relación contigo mismo. Y eso es muy complicado. Una de las complicaciones que nosotros podemos tener con nosotros mismos es la relación con nosotros mismos. Entenderlo, comprenderlo y aceptarlo. Por eso es como esta parte de observación, esta parte de percepción, que tiene que ver muchos factores. Por supuesto que tiene que ver la autoestima, mucho. ¿Por qué? Porque esta parte de la autoestima, como ya lo hemos platicado, pues tenemos el autoestima alta, el media y el baja. Cuando tú no tienes un autoconocimiento personal y no te sientes capaz de ver las cosas que estás teniendo tú como persona, de lo que está sucediendo contigo, estamos hablando que también tienes una autoestima baja. Y entonces tú te flagelas solo o sola, ¿no? No soy capaz de hacer esto, no me creo capaz de hacer lo otro, no me siento bien, me siento la peor persona del mundo, porque también tiene que ver con una parte depresiva y tiene que ver con la parte de la autoestima y esta es la parte de la autoestima baja. Si tú tienes una autoestima media, entonces tu aceptación es mucho más factible y real de lo que estás haciendo. Si tú tienes autoestima alto, pues entonces ahí ya es una complicación, ya estamos hablando de que pues ya te ves con esta parte del ego, del que yo soy, del que yo tengo y entonces yo me merezco todo. Y ya cuando tú tienes una parte de la autoestima media, es nivelar toda esa parte y entonces te vas a aceptar y entonces vas a ver lo que está sucediendo en este momento. Por eso es importante vivir el aquí y el ahora, que también ya hemos hablado de este tema. El vivir aquí el ahora es vivir tu presente, porque no sabes qué va a pasar el día de mañana, ni vas a saber qué va a suceder el día que pueda pasar cosas positivas o negativas, simplemente no sabes si vas a vivir en 5 minutos. Entonces aquí es muy importante el entenderte, el comprenderte. Y cuando esta parte de aceptación es reconocer lo que eres y lo que tienes, cuando sucede el aquí y el ahora, también tienes que vivir este momento y este presente. Y no vivir un futuro que todavía no sabes si va a pasar o no va a pasar. Porque el ser humano, uno de los defectos que todos tenemos es vivir el futuro. Futuriamos mucho. Es que yo si hago esto, las cosas van a pasar y entonces voy a lograr. Una cosa que cumplas tus objetivos, que es completamente diferente, y que tengas metas y objetivos, y otra muy diferente que estés futuriando. Son dos cosas completamente distintas. Tú puedes tener un objetivo de tu vida personal, laboral, en todos los sentidos, pero si lo tienes en tu objetividad. Pero si tú te empiezas a futurear, tampoco tienes una aceptación real de ti. Y es cuando nos cuesta mucho trabajo entenderlo y comprenderlo. Porque entonces tú estás viendo algo que pueda pasar en un futuro, pero no estás viendo un presente. Y esta parte de entenderte a ti es vivir el presente, el cómo te estás sintiendo, la forma como lo estás midiendo, la forma como lo estás, digamos, viviendo,
es mucho más fácil que tú aceptas cosas positivas y cosas negativas. A todos nos pueden pasar cosas buenas, cosas malas, pero ¿qué estás aprendiendo de esas cosas malas y qué estás aprendiendo de esas cosas buenas? Entonces, cuando tú entiendes y comprendes lo que está sucediendo, pues vas a tener la parte de la aceptación. Mucha gente puede meditar, les he comentado que hay gente que sabe meditar, hay gente que no sabe meditar. Entonces, cuando dicen, bueno, la meditación es entrar en tu yo interno y ver cómo eres, en esta parte de poderse sanar, no sanar, pero sí entender tu emoción y entender tu proceso, el cómo estamos, ¿no? Muchas veces el escribir, acuérdense que yo no soy mucho de escribir, pero mucha gente escribe y dices, bueno, yo me veo así, me siento así, estoy así, ¿no? Tus defectos, tus virtudes. Y entonces a lo mejor en una lista puedes poner 5 defectos, 5 virtudes. Normalmente vas a poner más virtudes que defectos, pero entonces ahí vas a medir, dices, ah, bueno, soy muy aprensivo, tengo que trabajar mi aprensión. O soy una persona que no me gusta ciertas cosas y entonces tengo que trabajar esto. Entonces cuando tú vayas midiendo, esta parte, pues, lo vas a poder analizar. Y entonces, cuando tú tienes ese autoconocimiento personal, vas a tener un autoconocimiento espiritual. ¿A qué me refiero con el autoconocimiento espiritual? Que entonces vas a entender tu campo áurico. Si tú lo tienes verde, si lo tienes amarillo, si lo tienes gris, si lo tienes naranja, si eres una persona objetiva, si eres una persona visual, pero si está negativo, pues no vas a ser una persona visual. Si eres una persona de comunicación, si tienes tu obra negativa, pues no vas a tener esta parte de la comunicación. Y entonces es entenderte el cómo puedes comprenderte a ti mismo. Por eso muchos hablan, es que te tienes que conocer a ti. Si tú no te conoces a ti, es como muy complicado entonces el reconocer y aceptar lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Nos cuesta mucho trabajo como seres humanos. Tú puedes ver al de enfrente y decir, oye, pues está así, le va bien en esto, está mal en esto, está bien en lo otro, está mal en lo otro. Pero verte a ti, a ti, a ti es muy complicado, porque la parte del autoconocimiento no es que sea el ego, sino es ver cómo realmente eres. No es que digas, bueno, yo soy el mejor del mundo y puedo hacer, no, no es por ahí, sino ver tú una realidad de lo que estás haciendo. Por eso a veces el espejo y verte en el espejo y decirte, a ver, Alma o Alejandra o José, como te llames, yo y tu nombre soy así, positivo y negativo. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo puedo modificar? ¿Qué tengo que hacer? Aunque las cosas muy importantes es que una persona tiene una característica personal. Cada quien tiene una individualidad y cada quien tiene su personalidad propia. Se puede asemejar a una u otra persona, pero cada quien tiene su propia personalidad y su propio proceso, digámoslo así. Pero si tú reconoces tus procesos, reconoces tu situación, pues va a ser mucho más fácil que te conozcas realmente cómo eres. Hay muy poca gente, que realmente se conoce a sí mismo. O sea, es algo complicado de entender, de comprender, de procesar, de hacer. Pero si tú no estás haciendo eso que tú quieres y como lo quieres hacer, es mucho más complicado. Entonces, si tú no te conoces, pues va a ser mucho más difícil que puedas entender por qué estás haciendo ciertas cosas o tienes ciertas actitudes o las cosas no las has tomado bien. Si tú traes un proceso depresivo, el autoconocimiento también te puede ayudar un poco a sanar esa depresión. Pero si el autoconocimiento lo tomas en un proceso negativo, porque lo podemos también en un proceso positivo y en un proceso negativo, decirte, bueno, soy una persona que no vale la pena, que soy así, porque estás en un proceso depresivo y entonces el autoconocimiento no está teniendo la objetividad que debe de tener. Entonces, cuando ya de alguna u otra forma en ese momento se te va la depresión, la gente que está muy depresiva o que es muy depresiva o trae una depresión, es muy complicado el autoconocerte, el autoverse. ¿Por qué? Porque todo lo estás tomando mal, porque no estás bien. Pero si en algún momento llegas a hacerlo, lo del espejo, decirte, a ver, estoy así, soy así, de esto positivo, de esto negativo, ¿qué me está pasando? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Y cómo lo puedo ver? Entonces estás platicando contigo mismo. No es que estés loco, esa es la verdad, pero mucha gente habla consigo mismo, ¿no? Habla en voz alta y decirte, no, pues que es que esto, no es que estés mal, simplemente que a veces es muy importante el ver cómo estás.
el conocerte a ti. Nos cuesta como seres humanos de verdad mucho trabajo el conocernos a nosotros mismos, porque tiene que ver mucho con lo que sentamos en ese momento, cómo estamos. Si tú tienes una autoestima baja, pues obviamente tu parte del autoconocimiento va a ser muy complicado. Si tienes una autoestima media, pues entonces ahí sí vas a reconocer lo que eres y cómo eres. Pero si tienes una autoestima alta, entonces te vas a elevar demasiado y entonces no vas a ver una realidad que tú tienes, que tú sientes y el cómo estás, porque se nos complica mucho. Acuérdense que los seres humanos somos muy complicados, muy, pero muy complicados. Y aquí no es complicarte, aquí es entender el cómo puedes hacer las cosas y cómo podemos concretar ese autoconocimiento, ¿no? Lo puedes hacer escrito, lo puedes hacer en el espejo, como les comento, lo puedes hacer en una meditación. Hay gente que sabe meditar, hay personas que no saben meditar. Y en esta parte de meditación, o si no saben meditar con música de agua, tratar de relajarse, tratar de estar bien y van a encontrar un poquito de tranquilidad. Y entonces ahí van a lo mejor analizar lo que están bien o lo que está mal, pero es entenderse primero a ustedes mismos. Si tú te comprendes a ti, es mucho más fácil que a lo mejor puedas comprender a las otras personas o el que está enfrente o una relación o una parte laboral o lo que tengas en tu entorno. Nos cuesta trabajo, créanme, mucho trabajo el conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos nuestros propios sentimientos. Pues porque a lo mejor no estás bien, o a lo mejor sí estás bien, o a lo mejor estás muy motivado y estás muy bien y alegre, entonces las cosas las ves de diferente forma, pero cuando no estás bien, la ves de otra forma. Y entonces ahí también tienes que entenderte a ti qué reacción puedes tener en ciertas circunstancias o en ciertas formas, ¿no? Si dices, bueno, soy una persona muy aprensiva, pues que tengo que trabajar con mi aprensión, ¿no? Esta parte que todo lo tomas a pecho, que todo te afecta, que todo está no muy bien, y entonces ahí afecta también en la salud porque no estás bien y a veces te puede dar una gastroenteritis, a veces la colitis, a veces te da la gastritis, toda la citis, porque no estás entendiendo muchas cosas. Entonces, si tú eres aprensivo, pues bueno, tú tienes que trabajar eso. Si eres una persona muy acelerada, pues también tienes que trabajar esa parte de acelere, esa parte de cómo te sientes y de la manera que te sientes. El autoconocimiento no es tan complicado como se ve o como se dice. O como dice la palabra, ¿no? Es que a veces es muy complicado el verte, pero aquí es el reconocerte, el cómo eres y el cómo estás. Si tú no reconoces lo que vales como ser humano, como persona, como hombre o como mujer o como estén, entonces va a ser muy difícil entender lo que tienen que hacer. Muy difícil y va a ser complicado que ustedes puedan lograr ese objetivo. Y el objetivo es de su vida, el objetivo es conocerse, el objetivo es entenderse. Y cuando eso sucede, a veces las cosas fluyen mucho mejor o hay ciertas circunstancias laborales, personales, tu entorno que se va haciendo mucho mejor, tu campo áurico va cambiando. Entonces, por eso a veces dices, bueno, pues, conozco mi espiritualidad. Tu espiritualidad es ver, a ver qué energía estoy emanando, cómo me siento, hasta tú te sientes agotado, a lo mejor dices, ay, me siento mal, no me siento bien, me siento como un poco complicado, ¿no? Como energía, así como que dices, ay, me siento down, ¿no? Muy agotado, muy cansado por esa parte, porque también el autoconocimiento puede ser positivo o negativo. En el sentido, si es positivo, va a ser como que tu energía se va a elevar un poquito más. Si es un autoconocimiento negativo, tu energía va a ser menos, que vas a estar más cansado, vas a estar como agotado, vas a estar como no muy bien en muchos sentidos. Entonces, tú lo que tienes que hacer es comprenderte y hacerlo. No es que vibres alto o que vibres bajo, no es por ahí, sino el cómo te sientes tú. Si estás en autoconocimiento positivo o si estás en un autoconocimiento negativo. Porque cuando estás en negativo, pues obviamente tu autoconocimiento no es una realidad y no es objetiva. Y entonces no te vas a sentir bien. Si es un autoconocimiento positivo, entonces ahí puede verse la autoestima media, que no sea alta, sino media, para que tú vayas entendiendo tu proceso. Pero es muy sencillo, es reconocer lo que eres,
lo que vales y lo que tienes como ser humano, como persona, en todas tus características emocionales, personales, mentales, racional y en todos los sentidos. Cuando llegues a ese punto, que dices, ay, Alma, vas a decir que es mucho, pero en realidad es poco, porque si tú reconoces lo que eres y lo que vales, es mucho más fácil que tú puedas emanar una energía positiva. Y es mucho más fácil que puedas entender y comprender lo que tienes. Una parte del arcángel que te puede ayudar en esta parte del autoconocimiento es el arcángel Chamuel. ¿Por qué el arcángel Chamuel? El arcángel Chamuel es armónico, es un arcángel que te puede ayudar en muchos sentidos, es un arcángel que te puede armonizar. Y él te dice, mientras entiendas lo que hay en tu corazón, en tu emoción y en tu pensamiento, vas a entender lo que eres tú. Si tú te entiendes a ti, es mucho más fácil que puedas fluir. Es mucho más fácil que puedas continuar. Y es mucho más fácil que las cosas se den. Y este es su mensaje. Y él lo que te dice es eso. Reconocerte a ti es reconocer lo que puedes lograr en cualquier sentido. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Porque a lo mejor, les comento, estás en una depresión, tienes una autoestima baja, no estás bien y todo lo ves mal o todo parece ser que no es positivo. Pero cuando tú entiendes esa situación de poderte comprender a ti, el reconocerte a ti, entonces vas a tener un autoconocimiento real de ti. No de la persona enfrente, ni de lo que está pasando en tu entorno, sino lo que está pasando en ti. Y les voy a dar un ejercicio facilito, es, ya saben que yo siempre los mando al sol, si no quieren irse al sol, en un lugar donde estén tranquilos, en una silla, en su cama, como estén cómodos, van a tratar de visualizar una luz morada o imagínensela y van a decir lo siguiente, esta luz morada me transmuta esta energía que no me pertenece. Me autoconozco, tengo mi autoconocimiento, me reconozco y me valoro lo que soy y cómo soy. Y esta energía me transmuta para aquello negativo y se convierte en positivo. Y si lo hacen, les va a ayudar mucho. Y entonces pueden estar un ratito ahí acostados, sentados o como sea, sintiendo esa energía y les va a ayudar. Y entonces cuando ya se sientan mejor, pues van a sentirse a decir, ah, ok, yo me siento mejor, estoy mejor en mí, creo que ya me estoy conociendo el cómo estoy, ¿no? El reconocer el cómo estás en todos los sentidos. Y cuando eso suceda, tú vas a estar mucho mejor en muchos aspectos. Y tu energía áurica, tu energía en todo, energética y en todos los sentidos vas a estar mucho mejor porque se va a complementar. No vas a estar como dispersón en muchas cosas, sino se va a complementar contigo y se va a complementar en lo que estás haciendo y de la forma como lo estás haciendo. Como seres humanos, les repito, nos cuesta mucho trabajo. Vernos a nosotros mismos nos cuesta mucho, mucho trabajo. Entonces lo que tienen que hacer es reconocerse ustedes para que no les cuesta tanto trabajo. Puede lo del espejo, la meditación que les acabo de dar, muy chiquita, que eso les puede ayudar mucho. Escuchar música de agua también les puede ayudar mucho a autoconocerse, verse a ustedes y analizarse. A veces no nos analizamos, esa es una realidad. Pero si tú te autoanalizas, es mucho más fácil que tengas un autoconocimiento real de ti y es mucho más fácil que las cosas puedan fluir en muchos sentidos. Entonces no se compliquen. La vida no es tan complicada como lo hacemos complicada. A veces la vida es más fácil, pero como seres humanos nos complicamos mucho. Y esto tiene que ver que no te conoces a ti mismo, no te ves a ti mismo. Y esto también tiene que ver con la inteligencia emocional, que vamos a hablar de este tema. El cómo te ves, el cómo te sientes, el cómo puedes manejar las cosas alternas y en tu entorno y cómo te puedes sentir en tu emoción. Entonces, es importante que ustedes hagan un autoanálisis para que entonces ustedes se conozcan a ustedes mismos y puedan fluir con todo lo demás y las cosas las puedan ver mucho mejor y de mejor manera. Bueno, pues yo soy Alma Real, este es mi podcast
Cuídense mucho. Yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita y nos vemos en la otra.